Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta parte de la lección vamos a hablar sobre fórmulas o funciones para aplicaciones financieras. Pero antes de empezar a ver las funciones, vamos a empezar hablando sobre el valor del dinero. Luego vamos a ver algunos cálculos de préstamos bancarios, luego unos cálculos de inversión, luego cálculos de depreciación de activos y finalmente vamos a ver de manera breve cómo realizar un pronóstico financiero en Excel. Vamos a empezar hablando entonces del valor del dinero, y con el valor del dinero nos referimos al valor del dinero en el tiempo, porque no es lo mismo 100.000 colones hoy que 100.000 colones en un año o 100.000 colones en 2 años. Para explicar este concepto vamos a poner un pequeño ejemplo muy básico que espero yo les ayude a entender. Y vamos a partir del hecho de que un banco en Costa Rica paga el 10% de interés a las personas que pongan su dinero en el banco. Ahora, esto es un hecho ficticio, 10% está muy por encima de lo que realmente paga un banco en Costa Rica, pero 10% ayuda a hacer el cálculo de los intereses mucho más fácil. Así que vamos a usar 10% en este ejemplo. Y vamos también a asumir que este 10% es completamente fuera de riesgo. Quiere decir que no hay posibilidad de pérdida. Siempre vas a recibir el 10% de tu dinero. ¿Ok? Ahora, digamos que yo te debo un dinero y ese dinero es un monto de 100.000 colones. ¿Ok? Y yo pienso pagártelo, pero te doy 3 opciones. La primera opción es, te voy a pagar hoy esos 100.000 colones. ¿Ok? La segunda opción es, no te pago hoy los 100.000 colones, te los pago en un año, pero ya no te doy 100.000 colones, te voy a dar 109.000 colones. ¿Ok? Vamos a cambiarla aquí a moneda. La tercera opción es, no te lo pago en un año, te lo pago en 2 años, pero te doy 118.000 colones. ¿Ok? Vamos a convertirlo a moneda. Entonces tienes estas 3 opciones, ¿ok? Y vamos a partir del hecho de que no necesitas estos 100.000 colones, no estás necesitado de esos 100.000 colones, no necesitas pagar ninguna deuda, ni tampoco comprar nada con urgencia. Estos 100.000 colones, si yo te los diera hoy, los usarías de igual manera para ahorrar, porque quieres sacarle el mayor provecho a tu dinero, ¿ok? Entonces, si yo te diera esas 3 opciones, una persona puede pensar y que 118.000 pues vale la pena debido a que si te dejas guiar por el valor nominal, bueno, 118.000 son más que 100.000 colones, por lo tanto en 2 años estaría ganando esos 18.000 colones sin hacer absolutamente nada. Y parece una buena opción, ¿cierto? Pero digamos que tomaras la opción número 1 y decidieras quedarte con los 100.000 colones hoy. Vamos a darle aquí el formato de moneda, ¿ok? Como era para ahorro, decides meter esos 100.000 colones en el banco. ¿A cuánto? A un 10%. Ok. Entonces, quiere decir que si yo meto esos 100.000 colones, el primer año me va a ganar un 10%. Por lo tanto, al final del año voy a tener 110.000 colones. Ok, cambiamos la moneda. En el segundo año, también va a ganar otro 10%, teniendo al final del segundo año 121.000 colones. Y lo voy a convertir a moneda. Si comparas esos 121.000 colones que recibirías metiendo tu dinero al banco por 2 años, pues es mejor que los 118.000 que yo te ofrezco pagarte en 2 años, ¿verdad? Sin duda alguna, los 121.000 te dejan en una mejor situación económica. ¿Por qué? Porque el banco pues paga mejores intereses que bueno, en este caso no menciona intereses, pero que el dinero que yo te ofrezco pagarte en esa misma cantidad de tiempo. Esto se llama, a grosso modo, o ese es el concepto a grosso modo, del valor del dinero en el tiempo. Y básicamente lo que quiere decir es que cualquier cantidad invertida hoy va a valer más en un futuro.
Entonces, si alguien preguntara cuál es el valor presente de 121.000 colones 2 años en el futuro, bueno, uno respondería 100.000 colones, porque si pongo esos 100.000 colones a 2 años son 121.000 colones. De igual manera, si alguien me preguntara cuál es el valor futuro de 100.000 colones a 2 años, pues su respuesta sería 121.000 colones, porque ese es su valor futuro a 2 años. ¿Ok? Y esos dos conceptos forman parte del gran concepto que es el valor del dinero, el valor presente y el valor futuro. O sí, también puede llamarse el valor actual y el valor futuro. El valor presente o el valor actual es también llamado el monto principal, que se puede dar en dos formas. Por ejemplo, en el caso de un préstamo, cuando yo saco un préstamo de 5 millones, este es el monto principal de mi préstamo. En el caso de un depósito, estos 5 millones se convierten en el monto principal de mi inversión. En el caso del valor futuro, el valor futuro es mi monto principal más los intereses que se hayan pagado o que se hayan ganado, dependiendo de qué estamos hablando, si de un préstamo o de un depósito. Entonces, en este caso, por ejemplo, el valor futuro, aquí estamos hablando de una tasa del 15% anual a 3 años. Entonces, este préstamo de 5 millones fue dado a una tasa del 15% anual a 3 años, pagando al final 7.819.719.09 al final de los 3 años de préstamo. Eso quiere decir que hay un poco más de 2.800.000 pagados únicamente en intereses. O sea, el monto principal es 5 millones más 2.800.000 y el resto me da los 7.819.000. En el caso del depósito, mi valor futuro es de 6.125.215. ¿Por qué? Porque este fue un depósito dado a una tasa del 7% durante 3 años. El 7% claramente es una tasa menor al 15%, por lo tanto, se gana menos. Y así es realmente como gana un banco. Un banco recibe plata de otra gente, esa gente gana intereses, que puede ser un porcentaje de un 5%, un 6%, un 7%, y esa misma plata la presta a otra gente a un porcentaje más alto, ganando así la diferencia entre porcentajes. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, si una persona llega y hace un depósito de 5 millones, esos 5 millones el banco lo utiliza para prestárselo a otra persona, por ese depósito él gana 7 millones, por ese préstamo el banco gana 7.819.000 y le devuelve a la persona su depósito más los intereses ganados, que son de 6.125.000, ganando al final el banco, en este caso, la suma de, vamos a hacer la resta, 1.694.000 en un periodo de 3 años. ¿Ok? Ahora, tenemos otros conceptos como el concepto de pago. Este pago puede ser tanto principal como principal más intereses. Por ejemplo, en el caso del depósito, si yo fuera al banco a dejar un depósito mensual de 100.000 colones, este pago es, bueno, esos 100.000 colones es el pago que estoy realizando y es un pago solamente principal. Quiere decir que la suma de estos depósitos van a generar nada más mi valor actual, el valor actual de mi inversión. Pero en el caso de un préstamo, si yo, por ejemplo, saco un préstamo y compro una casa por una determinada cantidad y tengo que pagar 200.000 colones mensuales, estos 200.000 colones mensuales no solamente son principal, sino además también son intereses, son principal más intereses. Veamos este ejemplo para que se entienda mejor. Aquí tenemos un préstamo de 5 millones, ¿ok? Esos 5 millones ya habíamos dicho que funcionan, que se dieron a una tasa del 15% y vamos a pagarlo en 3 años, o sea, 36 periodos, porque se van a hacer pagos mensuales, ¿ok? Entonces, cada pago mensual va a ser de 173.326.64 colones. Ahora, no todo eso
no todo ese monto de pago es para amortizar los 5 millones. Una parte es pago de principal, o sea, de los 5 millones que me prestaron, y la otra parte es pago de intereses, o sea, de los 2 millones y 800 y resto que se terminan de pagar en intereses después de los 3 años. Entonces, para esto, para generar este cálculo, en Excel tenemos una fórmula. Así como también tenemos una fórmula, o mejor dicho, una función para calcular el valor actual, el valor futuro, el pago que se hace principal, el pago que se hace de intereses, la tasa y el número de periodos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son esas funciones rápidamente. El valor actual no lo vamos a ver ahora porque necesitamos tener un valor constante, que en este caso van a ser los 5 millones. Pero veamos el del valor futuro. ¿Ok? Dice, el valor futuro se representa por la función BF, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. El primer argumento es la tasa, ¿ok? Esta tasa, como ya habíamos mencionado, es del 15%. Pero algo importante cuando trabajamos con esta función es tener claro cuándo se van a pagar, cuándo se va a realizar el pago de, de este préstamo. Ya sea si si se va a pagar mensual, o se va a pagar cada 3 meses, o se va a pagar cada 6, o se va a pagar cada año. De eso depende cómo nosotros ingresamos nuestros valores en la función. En este caso yo lo estoy dividiendo entre 12, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos los cálculos de préstamo. Pero solamente para que veamos cuáles son los argumentos, tenemos tasa, ¿verdad? Tenemos los números de periodos, que son 36, el pago, que en este caso no lo sabemos, entonces vamos a poner 0. Tenemos también el valor actual. El valor actual es de 5 millones y lo ponemos en negativo porque realmente son 5 millones que no, que es una deuda, son 5 millones que nos han acreditado, por lo tanto es una deuda que tenemos que pagar. Y eso nos da, bueno, los 7 millones 800. Para el pago, la función se llama pago e igualmente requiere de la tasa, el número de periodos, el valor actual y bueno, también tiene el valor futuro y el tipo. El pago principal es pago prim, con eso saco yo cuál es el monto que debo pagar a principal y con pago de interés es pago int, con eso saco yo el monto que tengo que pagar a interés. La tasa la saco con función de tasa y eso me va a pedir el número de periodos, el pago que tengo que hacer mensual, el valor actual y lo voy a multiplicar por 12 porque esta tasa me va a devolver la tasa mensual y yo necesito la tasa anual, por eso la multiplico por 12. Y finalmente el número de periodos que se sacan con la función nper que necesita de la tasa y con eso vamos a la tasa, hablamos de la tasa mensual por el pago más el pago, ¿verdad? Como segundo argumento, que es el pago mensual y el valor actual que van a ser los 5 millones, siempre en negativo porque es un préstamo, por lo tanto es una deuda. ¿Ok? Y también, bueno, también tiene el valor final y el tipo. Veamos de qué trata el tipo. El tipo tiene dos opciones, 0 y 1. 0, final del periodo, 1, comienzo del periodo. Y eso es cuando realizo yo el pago. Si realizo el pago de 173.326 al final del periodo o realizo el pago al inicio del periodo. Dependiendo de eso, voy a escoger el tipo. Si no escojo nada, él simplemente asume que el pago se hace al final del periodo. ¿Ok? Y con eso vamos a terminar este concepto de valor del dinero y vamos a pasar a ver algunos cálculos, en estos casos, cálculos de préstamo. Para eso vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a ver el primer ejemplo, que es el ejemplo de un préstamo hipotecario. Digamos que queremos comprar una casa, así que vamos al banco y le vamos a pedir un préstamo para comprar esta casa. Vamos a asumir de que somos sujetos de crédito y vamos a ir al banco y le vamos a pedir 45 millones para la compra de esta casa. El banco me dice que me puede dar una tasa de un 8% anual. ¿Ok? Y el banco nos pregunta en cuánto tiempo podemos pagar la tasa, en 10, 20, 30 años.
Entonces nosotros le vamos a decir, bueno, esto es muy poco, pero le vamos a decir que lo vamos a pagar en 20 años, o sea, en 240 meses, es el número de periodos. Los pagos se van a realizar de manera mensual, por eso le voy a poner un 1. Si fuéramos a pagar de manera trimestral, pondríamos un 3, si fuéramos a pagar de manera anual, pondríamos un 12. ¿Ok? Entonces, sabiendo que voy a hacer mis pagos mensuales, que he prestado un monto de 45 millones a un interés del 8% y lo voy a pagar en 2 años, o sea, 240, en 20 años, o sea, 240 meses, ¿cuál es el pago que tengo que hacer yo mensual? Bueno, vamos a ver. Para eso vamos a usar la función de pago. La función de pago, entonces, como habíamos visto antes, me pide como primer argumento la tasa. La tasa va a ser de un 8%. La pregunta aquí es, ¿cómo manejamos esta tasa? ¿Si anual o mensual? Bueno, en este caso los pagos se están haciendo mensuales, por lo tanto tenemos que manejar esta tasa mensual y no anual. Esta tasa, como ya hemos visto, tiene un interés anual del 8%. Para conseguir que sea mensual, hay que multiplicarla por el pago que voy a hacer, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer el pago? Voy a hacer el C7, que es un pago por cada mes. Y eso es entre 12. ¿Ok? Entonces la tasa por el pago que voy a hacer dividido entre 12. ¿Ok? Eso me va a dar mi tasa mensual. Si fuera trimestral, o sea, cada 3 meses, yo tendría un 3 en C7 en vez de 1. Y eso me daría al final la tasa que sería 8 por 3 entre 12. O lo mismo que decir 8 por un cuarto, o sea, la cuarta parte de mi tasa porque son cada 3 meses. ¿Ok? El siguiente argumento que me pide el pago es el número de periodos. El número de periodos es de 240. ¿Por qué? Porque mis periodos son mensuales, o sea, 240 meses, que serían 20 años. Si este préstamo se pagara una vez al año, entonces mis pagos serían anuales. Por lo tanto, este C7 se convertiría en 12 y mi número de periodos se convertiría en 20 por ser 20 años. Pero, como todos los préstamos se pagan mensual, vamos a partir de ese punto. Entonces, mi segundo argumento, número de periodos, que es 240, y mi tercer argumento, que es el valor actual, que son los 45 millones o el principal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué negativo? Porque esto es un préstamo. Por lo tanto, es un crédito para mí, yo lo manejo de manera negativa. ¿Ok? Eso me va a dar entonces que yo tengo que hacer un pago por periodo, o en este caso lo que sería lo mismo, un pago mensual de 376.398.03 colones. ¿Ok? Ahora, ese pago es el mismo, esa cantidad es la misma que voy a pagar durante todos los periodos durante 20 años o lo que es igual 240 meses, ¿ok? 240 meses pagando 376.398, ¿ok? Ahora, veamos cuánto de este pago va para amortizar el principal, o sea, los 45 millones, y cuánto de este pago son los intereses que tengo que pagarle al banco por su préstamo. Bueno, en el periodo 1, y ahorita vamos a ver por qué el periodo 1, pero en el periodo 1, de estos 376.000 colones, 300 son de interés, 300.000 colones son de interés y 76.000, únicamente 76.000 son pagos a mi principal. Quiere decir que al final del primer mes o después del primer periodo, cuando haya pagado mis primeros 376.000, le voy a deber al banco 45 millones menos 76.000. O sea, le voy a deber 44.923.601.97 colones. Únicamente me ha descontado 76.000 porque eso es lo que he pagado de principal. ¿Ok? A pesar de que le he dado los 376.000, solo 76.000 lo que me ha descontado porque eso es lo que he pagado principal y el resto se lo queda el banco por los intereses ganados. ¿Ok? Ahora,
Si yo voy de 76.000 en 76.000, ¿cuándo voy a terminar de pagar? Ni en 20 años. ¿Ok? Por lo tanto, y ahora vamos a ver que el pago principal, conforme vamos avanzando en el tiempo, se hace más alto y el pago de interés, conforme vamos avanzando en el tiempo, se hace cada vez más bajo. ¿Qué quiere decir? Que al inicio de nuestro préstamo, al inicio, digamos, vamos a poner por aquí el año 1 y por aquí el año 20, al inicio de nuestro préstamo, la amortización a principal es baja, mientras que el interés es alto. Al final de nuestro préstamo, al final de los 20 años, conforme nos vamos acercando a los 20 años, la amortización a principal es alta, mientras que el interés es bajo. ¿Ok? Entonces, y vamos a verlo aquí con el periodo. El primer mes, o sea, el primer periodo, y habíamos dicho que pagamos 76.000 a principal y 300.000 a interés. Ahora, veamos ya avanzados en el año, digamos que ya vamos a pagar el primer año, o sea, los 12 meses. Ahora pago a principal 82.000 y pago a interés 294.000. Ok, vamos más arriba, vamos a 3 años, ya ha avanzado nuestro préstamo en 3 años. Pago 96.000 de principal y 279 de interés. Ok, sigamos avanzando, vamos a 10 años. 10 años serían 120 meses. En 120 meses ya pago 168.000 a principal y 207 a interés. ¿Ok? Ahora, sigamos avanzando a 15 años. 15 años serían, 15 por 12, 180 meses. Ya pagaría 250.000 de principal y 125.000 de interés. Como pueden ver, a los 180 meses ya empiezo a pagar más de principal y el interés empieza a reducir y, bueno, sigue reduciéndose y se hace menor que mi pago de principal. Vamos entonces al final de nuestra deuda, a los 240 meses. Y al 240 meses me dice que yo voy a pagar 373.000 colones a principal y solo 2.000, casi 2.500 colones a interés, ¿ok? Entonces, con eso comprobamos que al inicio de nuestra deuda amortizamos poco, nuestro interés es alto y al final de nuestra deuda amortizamos más y nuestro interés es bajo, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos este cálculo de pago principal y pago de interés? Bueno, para eso utilizamos dos funciones. Una función es pago prim, con la que sacamos el pago principal, y la otra es pago int, con la que sacamos el pago de intereses. El pago principal, bueno, nos pide la tasa, ¿verdad? Y la tasa va a ser del 8%, pero como esta se paga mensualmente, tenemos que convertirla a mensual, ¿verdad? Por eso se multiplica por 1 y se divide entre 12. O sea, voy a pagar un doceavo de esta tasa cada mes. El siguiente argumento es el periodo, ¿verdad? Que es de 240 meses, ¿verdad? O mejor dicho, en el caso del pago principal o de la función pago principal, no es el número de periodos, sino el periodo al cual quiero saber cuánto voy a pagar. En este caso, el periodo 240, o sea, el último periodo. Pero cambiamos ese periodo, voy a poner el periodo 1. En el periodo 1, ¿ok? Me va a jalar C11, que es el periodo el cual estoy queriendo saber cuánto voy a pagar. Cuánto voy a pagar de principal en ese periodo, ¿ok? Entonces en el periodo 1 y el número de periodos, ahora sí, son los 240 periodos de mi préstamo. Y finalmente el valor actual o el valor principal de mi préstamo, que sería C5 en negativo porque es una deuda, ¿cierto? Ok, ahora para saber el interés, de la misma manera, vamos a tener la tasa igual por un doceavo, porque es un doceavo de esa tasa lo que voy a pagar. Para cada mes voy a pagar un doceavo de esa tasa. El periodo al cual quiero saber cuántos intereses voy a pagar en ese periodo, en este caso el periodo 1. El número de periodos, que es 240, y finalmente mi préstamo, ¿cierto? Y eso me da 300.000. Ahora, digamos que yo saco esos 45 millones, pero 20 años me parece muy largo y yo quisiera saber cuánto yo tengo que pagar tal vez mi capacidad de pago es más alta y yo quiero saber cuánto tengo que pagar
por decirlo así, cuánto tengo que pagar yo para salir de esa deuda en 5 años, ¿ok? 5 años por 12 son 60 meses. Por lo tanto, yo tendría que pagar por periodo 912.000 colones, un poquito más de 912.000 colones al mes para yo salir de esta deuda, ¿ok? Ahora, como pueden ver, vean los intereses. 240, los intereses son de 300.000 y a 5 años, 60 periodos, los intereses son de 300.000. ¿Por qué no cambia? Porque la tasa de interés sigue siendo la misma. Por lo tanto, el interés siempre se va a mantener de la misma cantidad, ¿verdad? Porque ya uno sabe que al final de los 60 años, perdón, al final de los 60 periodos, o sea, de los 5 años, uno tiene que pagar ya una cantidad determinada de intereses, que en este caso son 3.600.000, y eso no va a cambiar. ¿Ok? A menos de que cambie la tasa, eso no cambia. Son 3.600.000 lo que termina pagando uno de intereses al final de su préstamo. ¿Ok? Ok, entonces, ahora, esos intereses obviamente son anuales, ¿verdad? Ya depende, digamos, si son 5 años, 6 años, bueno, se multiplican los 3.600.000 por la cantidad de años. ¿Ok? Ahora, veamos entonces el siguiente ejemplo, que tiene que ver con tarjetas de crédito. Vamos a ver. Ok. Ok, vamos hasta ahí. Digamos ahora que tenemos una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito tiene un balance de 500.000 colones. ¿Qué quiere decir? Que debemos 500.000 colones al banco en compras que hayamos hecho con nuestra tarjeta de crédito. Ahora, la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés mucho más alta que la de un préstamo hipotecario, claramente, ¿verdad? La tasa de interés anual de una tarjeta de crédito va a rondar ahí del 45% anual, ¿ok? Ahora, digamos que no tenemos plata para pagar esos 500.000, no tenemos esos 500.000 y entonces decidimos que le vamos a pagar al banco esos 500.000 únicamente haciendo pagos mínimos, ¿ok? El pago mínimo, bueno, se calcula diferente para cada banco. Cada banco tiene su forma para calcular un pago mínimo. Pero en nuestro caso y en este ejemplo vamos a decir que el banco recibe como pago mínimo el 5% de la deuda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Sabiendo que el banco recibe como pago mínimo el 5% de la deuda, o sea, el 5% de 500.000, y asumiendo que no vamos a volver a tocar esa tarjeta, quiere decir que no le vamos a volver a usar para generar más gastos y siempre se van a mantener los 500.000 y vamos a ir bajándolos a partir de ahí. Vamos a calcular entonces cuánto tiempo nos llevaría terminar de pagar estos 500.000 basados en estos hechos de que vamos a pagar únicamente el pago mínimo, que es de un 5%. Eso quiere decir que el pago mínimo sería de 25.000. Entonces, haciendo pagos de 25.000, ¿cuánto tiempo me llevaría a terminar de pagar esa tarjeta? ¿Ok? Y para eso vamos a usar la función de periodos, la que nos va a calcular la cantidad de periodos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos pide? Primero, la tasa. La tasa, como ya sabemos, es de un 45%, es la tasa anual de esta tarjeta. Pero como los pagos van a ser mensuales, entonces lo dividimos entre 12, que sería lo mismo que multiplicar por 1 entre 12, ¿verdad? Lo siguiente que nos pide es el pago. ¿Cuál va a ser el pago que vamos a hacer mensual? Vamos a hacer un pago mensual de 25.000 colones, en este caso C21. Lo siguiente que nos pide es el valor actual. El valor actual de mi préstamo, o mejor dicho, del balance de la tarjeta, que al fin y al cabo es como un préstamo, son 500.000 colones que yo le debo al banco, y lo vamos a usar de forma negativa, ¿verdad? Entonces son C18 que valen los 500.000 colones. Y lo siguiente es el valor final. El valor final no lo tenemos, por lo tanto vamos simplemente a utilizar, el valor final sería 0, ¿verdad? Porque queremos que la tarjeta termine en 0. Ese sería nuestro valor final. Entonces, eso nos da un resultado de 37.66 periodos. O sea, estamos hablando de más o menos un poquito más de 3 años. ¿Ok? Un poquito más de 3 años nos lleva pagar esta tarjeta únicamente haciendo abonos del pago mínimo. Imagínense. ¿Ok? De esos 3 años, en esos 3 años o al final de los 3 años, habremos pagado no 500.000 colones, sino 941.418.60 colones. Que esto los hemos calculado
multiplicando nuestros pagos, que son de 25.000, por el número de periodos, ¿verdad? Al final dándolos 941.418 colones. Ahora, de esos más de 900.000 colones, solo en intereses habremos pagado 441.418.60 colones, que es la resta de el total pagado menos lo que yo le debía al banco, que eran 500.000. ¿Ok? Entonces, por hacer pagos mínimos en esa cantidad de tiempo de más de 3 años, hemos terminado pagando 441.000 colones más de lo que debíamos pagar. ¿Ok? Aquí abajo tenemos una tabla que nos muestra ese mismo caso, el caso en que debemos 500.000 colones, y nos dice cuánto deberíamos pagar si queremos, digamos, terminar de pagar en una determinada cantidad de periodos. Por ejemplo, si queremos terminar de pagar en 2 meses, tendríamos que hacer un pago mensual de 264.148. Al final terminaríamos pagando, obviamente, un poco más, porque el banco por anualmente nos cobra un interés del 45%, ¿verdad? Que eso mensualmente es 45 entre 12, un interés aproximadamente de 3 punto algo. ¿Ok? Entonces, al final de esos 2 meses terminaríamos pagando 528.000 colones, y con lo cual habríamos pagado 28.000 colones de intereses en esos 2 meses. ¿Ok? Ahora, lo mismo sucede para si queremos pagarlo en 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 y así hasta 132 meses. Y claramente, mientras más prolongamos este pago, más intereses vamos a terminar pagando, ¿verdad? Porque el interés crece con el tiempo, o sea, el dinero crece con el tiempo, y es justamente lo que hablábamos, el valor del dinero en la hoja pasada. ¿Ok? De manera que si pagamos en 2 meses, solo pagamos 28.000 de intereses. Si pagamos en 132 meses, que es un poco más de 10 años, estaríamos pagando casi 2 millones en intereses. ¿Ok? Y con eso vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es la amortización del préstamo. Aquí tenemos una larga tabla de amortización de préstamo, y vamos a ver con la cual vamos a utilizar para ver otro ejemplo. Esta tabla corresponde a otro préstamo, pero este préstamo es el préstamo de para la compra de un carro. ¿Ok? Digamos que queremos comprar un carro y ese carro cuesta $22.000. ¿Ok? Entonces vamos al banco, le pedimos un préstamo no hipotecario, sino prendario. Le pedimos un préstamo prendario, ¿verdad? O sea, quiere decir que damos el carro en prenda y el banco nos presta $22.000. Nos da una tasa anual del 6% y lo vamos a pagar mensualmente durante 48 meses, o sea, durante 4 años. ¿Ok? Entonces nosotros queremos hacer una tabla, o el banco hace su tabla incluso, pero si nosotros quisiéramos también podemos tenerla para saber cuánto es que vamos a ir pagando, o cuánto es lo que vamos a terminar pagando al final, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos todos los periodos del 1 al 48, ¿verdad? Claramente todos los periodos van a pagar exactamente lo mismo, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar la función de pago. La función de pago nos va a decir el pago que tenemos que hacer mensualmente para cubrir nuestra deuda en 48 periodos. Lo primero que nos pide el pago es, bueno, la tasa, ¿verdad? Que eso va a ir multiplicado por la fracción de la tasa, que en este caso, como vamos a pagar mensual y el año tiene 12 meses, entonces vamos a multiplicarlo por 1 entre 12, porque va a ser un doceavo de la tasa de interés. Ahora, lo siguiente es el número de periodos, ¿verdad? Que en este caso son 48 periodos, y finalmente vamos a tener el valor, el valor actual. ¿Cuál es el valor de nuestro préstamo, el principal, ¿verdad? Que va a ser de $22.000, que en este caso es negativo porque, como ya habíamos hablado, es una deuda. ¿Ok? Y eso mismo va a ser para todos los periodos. Entonces, como ven, la fórmula no cambia. Como pueden ver en la parte de arriba de fórmula, la fórmula no cambia porque es el mismo pago que realizamos en todos los periodos. Ahora, ¿qué pasa con los pagos acumulados? ¿Qué son los pagos acumulados? Los pagos acumulados es lo que llevo yo acumulado, o el dinero yo que he dado
al banco, que he ido pagando al banco mes a mes. Entonces el primer mes solamente son los 516.67 dólares que tengo que pagar al banco. El segundo mes ya son los 516 más los 516 del segundo mes, ¿verdad? Dándome 1033. El tercer mes serían los 1033 más los 516. Y así voy acumulando, acumulando, acumulando. Al final de este periodo termino pagándole al banco, ojo, no los 22.000, sino 24.800.19 dólares. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, este pago podía ser principal, pero en un préstamo el pago es principal más el interés, ¿ok? O sea que hay un poco más de 2.000 dólares de intereses que terminamos pagándole al banco por este carro. Entonces al final de nuestro préstamo terminamos pagando 24.800 dólares. Ok, ahora volvamos a nuestra tabla y la siguiente columna es el interés. Ahora sí, este es nuestro pago. ¿Cuánto de ese pago corresponde a interés? El primer mes corresponde 110 dólares. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, con la función de pago de interés, que nos pide la tasa, ¿verdad? La tasa multiplicada por un doceavo, porque lo vamos a pagar mensual. El periodo, que es el periodo en el cual estamos utilizando en este préstamo, que son 48 meses. Y tenemos también el número de periodos. Perdón, el periodo es el periodo del cual estamos hablando, que es el periodo número 1, ¿verdad? B52, el periodo número 1. El NPER es el número de periodos, ese sí, son los 48 meses. Y finalmente nuestro valor actual, que es el valor total del préstamo, que son 22.000 dólares, ¿verdad? Dándonos así 110 dólares de interés pagados en el primer periodo. En el segundo periodo vamos a pagar 107, en el tercer periodo 105. Y eso, bueno, como ya lo habíamos visto en el ejemplo del préstamo hipotecario, cuando inicia el préstamo se pagan más intereses, cuando termina el préstamo se pagan menos intereses. Como pueden ver, 2.57 dólares de intereses al final del préstamo, 110 dólares al inicio del préstamo. ¿Okay? La siguiente columna es un interés acumulado, que es básicamente cuánto vamos pagando de intereses mes a mes. El primer mes son 110, el segundo mes son los 110 más estos 107 que pagamos en el segundo mes, dándonos 217. A esos 217 se le suma lo del tercer mes y así va y ahí va. Al final sabremos que hemos pagado únicamente en intereses 2.800 dólares, que ya lo habíamos comprobado viendo cuánto terminábamos pagando totalmente por el carro, que son 24.800. Si el carro valía 22.000, quiere decir que la resta de esto, 2.800, son los intereses, ¿verdad? Ahora, siguiente columna. Si 110 es lo que pagamos a principal, si 110 es lo que pagamos de interés, ¿cuánto es lo que pagamos a principal? Bueno, básicamente la resta de uno con el otro, ¿verdad? 516 menos 110 nos da 406.67. Ahora, esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es utilizando la función pago principal, que también nos va a pedir la tasa, ¿verdad? Nos va a pedir el número de periodo, que es el periodo 1. Nos va a pedir el número de periodos, que son 48, y finalmente el valor actual del préstamo, que es 22.000 dólares, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar 406. Y como ya habíamos mencionado, al inicio del préstamo se paga un monto bajo de principal, al principal, y al final del préstamo se paga más, ¿verdad? Se paga 514. Quiere decir, conforme va pasando el tiempo, amortizamos una cantidad más alta al principal. Ahora, el principal acumulado, bueno, como en todas las columnas, es simplemente el acumulado que hemos pagado de principal, que el principal tiene que sumar los 22.000 dólares, ¿cierto? Y finalmente tenemos los 22.000 dólares, que pues es nuestro pago de principal, ¿verdad? Que no incluye intereses. Ahora, ¿cómo se descuenta el balance de nuestra deuda? Bueno, tenemos que nuestra deuda empieza con 22.000 dólares, ¿verdad? Ese es el inicio. En el primer mes, esa deuda se reduce a 21.593 dólares. ¿Por qué? Porque a esos 22.000 se le resta lo que se ha abonado a principal, o sea, los 406. Dándonos así 21.593. A esos 21.593 se le resta lo que se abona a principal el segundo mes, dándonos así 21.184. Y con eso vamos bajando nuestra deuda hasta conseguir que nuestra deuda sea
completamente cero, ¿verdad? Al final de los 48 meses. ¿Ok? Y así es como se crea una tabla de amortización para ver cuánto estamos pagando de intereses, cuánto estamos pagando a principal y cómo se va descontando nuestro balance de nuestra deuda. ¿Ok? Ahora pasemos a ver un nuevo concepto que es el concepto de inversión. En este caso tenemos el concepto de préstamo. Hemos visto todo el concepto de préstamo. Ahora veamos el concepto de inversión. El concepto de inversión maneja las mismas funciones del concepto de préstamo, con la diferencia que ahora no estamos prestando dinero, no estamos pidiendo prestado dinero, sino que estamos prestando dinero a alguien, ya sea al banco, a una entidad o a una persona. Le estamos dando dinero nosotros a alguien, convirtiéndonos nosotros en el prestador y esa persona, la persona que presta el dinero. En el caso del préstamo, nosotros éramos la persona que pedíamos el dinero y el banco era el que nos prestaba el dinero. ¿Ok? Entonces, otra diferencia entre préstamo e inversión es que en inversión tenemos algo que se llama, tenemos tipos de interés. Así como en el préstamo teníamos una tasa de interés, bueno, en la inversión también vamos a tener una tasa de interés. Pero ese interés puede ser de dos maneras. Puede ser simple o puede ser compuesto. Entonces, empecemos explicando de qué trata el simple. ¿Ok? Digamos que yo voy al banco y voy a sacar un certificado a plazo fijo, ¿ok? Y le voy a dar al banco, tengo $12,000 que he ahorrado y le voy a dar al banco estos $12,000 y el banco me dice, ok, por esos $12,000 yo te puedo pagar el 3% anual, ¿ok? Y yo se lo voy a dar por un año, ¿ok? Toma esos $12,000 por un año y tú devuelve el 3%. Entonces, de esa manera, el interés ganado son $360, ¿verdad? Porque 360 es el 3% de 12,000. Entonces, al final del año, yo recibo $12,360. Ese es el interés simple. Y espero que no haya duda con eso, pero esa es la forma en la cual se calcula el interés simple. Y vamos a ver cuál es la fórmula que utilicé. La fórmula es muy simple, ¿verdad? Es simplemente cuánto es el monto que estoy invirtiendo, ¿verdad? Que es los $12,000 por la tasa que estoy utilizando o que me va a pagar el banco, que es 3%, por la cantidad de años que le voy a dar al banco, ¿verdad? Entonces eso me da al final $360. Consiguiendo al final los 12,000 más los $360, por lo tanto el banco al final del año me da $12,360, ¿verdad? Ese es el interés simple. Ahora, el interés compuesto funciona de manera distinta. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo para que vean la diferencia. Voy a nuevamente invertir $12,000 en el banco, me van a pagar el mismo 3% y lo voy a invertir a un año. ¿Ok? Entonces, veamos cuál es la diferencia del interés simple, donde el interés se gana a partir del monto que yo haya invertido, con el interés compuesto, donde no solo gano interés a partir del monto que he invertido, los $12,000, sino también a partir del interés que voy ganando mes a mes. ¿Ok? Para eso tenemos esta tablita donde está el primer año, ¿verdad? Que es el único año que vamos a invertir. Mi balance inicial es de $12,000 y aquí tenemos todos los meses. Ahora, el interés compuesto me va a generar el primer mes $30 de intereses de esos 12,000 que he invertido. ¿Por qué? Vamos a ver. Son los $12,000, pero no se multiplican por el 3%, ¿verdad? Porque el 3% es anual, es una tasa anual. Entonces dividimos esa tasa entre 12 para dar una tasa, para terminar con una tasa mensual. Y esa tasa mensual la multiplicamos por los 12,000, consiguiendo al final $30. Quiere decir que mi balance al final del primer mes son $12,030. En el siguiente mes hacemos el mismo proceso, la misma operación. Vamos a agarrar el balance, que ya no son 12,000, sino son 12,030, y vamos a multiplicarlo por su tasa mensual, consiguiendo al final $30.08. Lo sumamos al balance y en el siguiente mes realizamos el mismo proceso. Nuevamente la tasa, pero siempre es no sobre el balance original, sino sobre el balance que vamos ganando mes a mes junto con los intereses, consiguiendo al final de los 12 meses un balance de $12,364.99.
vean cuál es la importancia, la diferencia entre el interés compuesto y el interés simple. Con el interés compuesto generé $12.364. Con el interés simple generé $12.360. ¿Ok? Entonces, mi valor futuro de esta inversión de esos $12.000 en un año va a ser 12.364.99. Mi interés ganado va a ser de 364.90, a diferencia de mi interés ganado en el interés simple sería de 360. Tengo $4 más, $4.99 más que he ganado, casi $5 más he ganado en mi inversión poniéndola a un interés compuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cálculo del valor futuro? Bueno, el cálculo del valor futuro se usa si no quieres realizar este cálculo manual que hemos hecho aquí. Este cálculo manual es un cálculo que hemos hecho nada más para explicar cómo funciona el valor compuesto, cómo va sumando el valor compuesto mes a mes, ¿verdad? Pero si no queremos hacer eso, simplemente utilizamos la fórmula de valor futuro. Y vamos a ver en qué se diferencia esta fórmula de valor futuro con respecto a... Bueno, en este caso no tenemos la fórmula de valor futuro porque es en interés simple. Pero vamos a ver. Tenemos la fórmula de valor futuro que nos pide la tasa, ¿verdad? Que como el pago de nuestros intereses van a ser mensuales, nuestra tasa, que es del 3%, tiene que ser dividida entre 12. El número de periodos, como ya habíamos visto, es un año, ¿verdad? C16 es un año, pero como va a ser pagada mes a mes, mensualmente, tenemos que multiplicarlo por 12 para que nos dé que los periodos son 12 y no solamente uno, son 12. Lo siguiente es el pago. Esto no es un préstamo, por lo tanto no corresponde un pago, ¿verdad? Y tampoco es una inversión con una serie de depósitos, por lo tanto no corresponde un pago. Y lo siguiente es el valor actual. Y el valor actual, ¿verdad? En este caso es de $12.000. Eso nos va a generar al final $12.364.99. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, nuestro interés simplemente va a ser la resta de los 12.364 menos los 12.000 que ya tenía, que están en C14, dándonos al final un interés ganado de 364.99, como ya habíamos mencionado. Ahora, ¿qué es el rendimiento anual? El rendimiento anual básicamente viene siendo la tasa, ¿ok? Como en este caso, digamos, si yo meto $12.000 a interés simple, ¿verdad? Si yo meto $12.000 al banco, el 3% es mi rendimiento anual, o sea, cuánto me va a rendir el dinero en un año, 3%. En este caso, es compuesto, entonces la tasa o el rendimiento es de un 3%, pero realmente no es ese el rendimiento porque es un interés compuesto. Por lo tanto, mi rendimiento real sería de 3.042%. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo meto a una tasa de 3.042%, voy a terminar ganando, ¿cuánto? Voy a terminar ganando $365. Bueno, y esperaba realmente que fuera igual a este 364. Probablemente haya unos decimales que estemos perdiendo. Entonces vamos a ver. Ok, 3. Y vamos a copiar este número y vamos a pegar con su valor aquí. Ok. Ahora sí, cuando pegamos el número exacto, este sí nos genera el 364.99 de interés ganado. ¿Ok? Entonces quiere decir que el interés compuesto, si bien es cierto, tenemos una tasa de interés que nos va a generar una ganancia, ¿verdad? Una ganancia en nuestro dinero, no es el interés real, ¿ok? Simplemente es la tasa de interés que se paga por nuestra inversión. El interés real realmente sería de 3.042%, que es el rendimiento que realmente ha conseguido nuestro dinero en el lapso de un año. ¿Ok? Entonces vamos a devolver esto como estaba, donde estaríamos ganando 3.42, que es el real, ¿verdad? Y como ya vimos, si metemos 3.42 a un interés simple, nos da la misma cantidad. Pero
debido a que esto es un 3, nos da 360, ¿ok? Entonces, ¿cuál nos conviene? Nos conviene obviamente el interés compuesto, no el interés simple, porque el interés compuesto nos genera más, ¿verdad? Es como si tuviéramos un interés simple, pero más alto, como en este caso, ¿ok? Ahora veamos el siguiente ejemplo, que es un interés compuesto, igual un interés compuesto, pero para una serie de depósitos. En el primer caso, bueno, hemos visto un interés compuesto para un solo depósito, para un depósito, para el caso en el cual vamos al banco, le damos los $12,000 como un solo depósito y el banco nos paga un interés anual de acuerdo a ese depósito. Pero en este caso vamos a ver el ejemplo de cuando nosotros vamos al banco y pagamos una serie de depósitos mensuales durante una cantidad determinada de tiempo para ver cuánto conseguimos. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tenga los $12,000, pero no voy a meter los $12,000 de un solo al banco porque quiero tener algo en caja, quiero tener algún dinero para mí, para alguna emergencia o algo que yo quiera comprar. Entonces, ¿cuánto va a ser mi monto inicial? Mi monto inicial va a ser 0, ¿cierto? Porque no voy a tener un monto inicial en el banco, voy a tener $0. ¿Cuánto voy a dar por periodo? Bueno, voy a dar $1,000. Esos $12,000 los voy a ir consumiendo cada $1,000 por mes en el lapso de un año, ¿ok? Entonces, vean la diferencia. En el interés compuesto a un depósito simple, yo pongo los $12,000 al inicio del año, consiguiendo ganar un 3.042% al final del año, ¿cierto? En este caso yo tengo los $12,000, pero no los voy a meter de un solo al principio de año. Voy a meter 1,000 en enero, 1,000 en febrero, 1,000 en marzo y así hasta diciembre. Me van a pagar la misma tasa y lo voy a meter al mismo tiempo, un año, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Sabiendo eso, vamos a ver cuál es el valor futuro. El valor futuro de esto, vamos a utilizar nuevamente la función de valor futuro y nos va a preguntar por la tasa. La tasa es nuevamente del 3%, pero como lo voy a meter mensual, mis pagos se van a hacer mensuales y mis intereses se van a ganar mensuales, voy a dividirlo entre 12. Lo siguiente es el número de periodos. El número de periodos es un año, ¿verdad? Pero como estamos hablando de pagos mensuales, vamos a multiplicarlo por 12. El siguiente es el pago. El pago va a ser de $1,000 mensuales, por lo tanto va a ser $1,000, ¿ok? Lo siguiente es el valor actual. El valor actual es de 0, ¿verdad? Porque no tengo absolutamente nada y lo que quiero saber más bien es cuánto voy a tener al final de los 12 periodos, o sea, del año. Finalmente tengo el tipo. Como ya habíamos mencionado, el tipo sirve para indicar si voy a hacer mi pago al final del periodo o al inicio del periodo. En este caso lo voy a hacer al final del periodo. ¿Ok? Y vean la diferencia entre hacerlo al final del periodo, que me da 12,166, y al inicio del periodo, que me da 12,196. ¿Por qué? Porque eso es justamente el concepto del valor del tiempo. Mientras antes lo meta, más plata voy a recibir. O sea, mientras antes invierta yo mi dinero, más va a valer en el futuro. ¿Ok? Como en este caso. Si yo lo pago al inicio del mes, voy a conseguir un mejor rendimiento que si lo pago al final del mes. ¿Ok? Entonces, para conseguir un mejor rendimiento, voy a utilizar la opción de al comienzo del periodo. Al final voy a conseguir $12,196.80, ganando un interés de $196.80. Si eso lo comparamos con hacer un solo depósito de 12,000 al inicio y meterlo a un interés compuesto, ¿quién gana más? Bueno, gano más, obviamente, un interés compuesto con un solo depósito, 364.99 contra 196. Es mucha la diferencia. Incluso si comparo yo una serie de depósitos a meterlo a interés simple, ni siquiera compuesto, aún así sigo ganando más con un interés simple. ¿Ok? ¿Por qué? Por el concepto del valor del tiempo. Mientras antes invierta yo mi dinero,
más voy a conseguir. ¿Ok? Entonces esos $12,000 que tenía, no los estoy invirtiendo todo al inicio del año, sino estoy partiéndolo en 12 pagos de 1,000. Por lo tanto, solo los 1,000 generan el 3%, los otros 1,000 generan un poco menos, el otro 1,000 genera un poco menos, y ahí va. Por eso es que al final conseguimos mucho menos dinero que con los 12,000 invertidos al inicio del año. ¿Ok? Con eso vamos a terminar la parte de inversión y ahora vamos a pasar a ver depreciación. Para los que escuchan por primera vez el término depreciación, esto significa, y vamos a ponerlo de manera simple, simplemente una disminución en el valor de un activo. Un activo es un bien que una empresa posee que puede convertir en algún momento, en el momento que requiera, en dinero. ¿Ok? Por ejemplo, que puede ser un activo, digamos, para una constructora, un activo puede ser un tractor, puede ser una grúa, puede ser un camión, puede ser una mezcladora de cemento. Eso puede ser un activo, ¿ok? Ese activo tiene un valor, ese activo tiene una vida útil, ¿ok? Entonces, ¿qué es la depreciación? Bueno, es básicamente la disminución del valor de ese activo, por ejemplo, de ese tractor. Digamos que ese tractor tiene una vida útil de 20 años, ¿ok? Entonces ese tractor cuando se compró costaba $100,000 y fue depreciando en esos 20 años, ¿ok? Fue perdiendo de valor hasta llegar a un valor de cero o un valor aproximado, dependiendo del tipo de activo, ¿ok? Para eso vamos a ver un ejemplo, como en este caso. Tenemos un activo, que en este caso es una computadora, ¿verdad? El precio de adquisición o el precio de compra de esta computadora era de 350,000 colones, ¿ok? Y tiene una vida útil de 5 años. Y le vamos a dar un valor residual de 5,000 colones. ¿Qué es un valor residual? Usualmente, digamos, a los activos que tienen 4 años o menos y que no tienen un valor muy alto, las empresas suelen darle un valor residual de cero. Quiere decir que van a depreciar el activo o disminuir su valor hasta cero, hasta que no valga nada. ¿Ok? Pero en este caso nosotros queremos darle un valor residual. Quiere decir que cuando llegue a 5,000 colones, cuando este activo llegue a valer 5,000 colones, simplemente lo vamos a desechar o lo vamos a vender, dependiendo qué es lo que podamos hacer con el activo en ese momento. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo disminuimos el valor de un activo? Bueno, para eso existen diferentes métodos de depreciación. ¿Ok? Tenemos por ejemplo, el método de línea recta. Tenemos el método de la suma de dígitos de los años. Tenemos el método de saldos decrecientes o tenemos el método también de saldos dobles decrecientes. ¿Ok? En Costa Rica solo usamos línea recta y la suma de dígitos de los años. En el caso de estados, bueno, también vamos a encontrar y en algunos otros países el método de saldos decrecientes y de saldos dobles decrecientes. ¿Ok? ¿Cómo funciona cada uno? Bueno, cada uno tiene un método en el que se utiliza para depreciar el activo, ¿verdad? Tiene como una forma en la cual podemos calcular esto. Pero Excel nos ayuda poniéndonos una función que nos permite, pues, generar el valor de depreciación, el valor que se va a depreciar el activo, a través de una función. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, tenemos en este caso un activo que es una computadora que vale 350,000 colones al inicio de su vida útil, ¿verdad? Su vida útil es de 5 años y el valor residual va a ser de 5,000 colones. Quiere decir que cuando llegue a 5,000 colones, esta computadora se va a desechar o se va a vender o, bueno, se hace alguna otra cosa, dependiendo de las condiciones de la computadora. Entonces, aquí tenemos una tabla de depreciación que nos muestra las diferentes depreciaciones por año. Año 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? En el caso de línea recta, el cálculo se realiza con la función SLN. ¿Okay? SLN nos permite hacer la depreciación en línea recta. ¿Qué significa en línea recta? Que siempre va a depreciar lo mismo todos los años. En este caso va a depreciar siempre 69,000 para
ir disminuyendo los 350.000 hasta llegar a 5.000. ¿Ok? Entonces, ¿cómo realizamos este cálculo? Veamos cuáles son los argumentos de esta función. Dice, el primer argumento es el costo, que es el precio de adquisición o el valor inicial de nuestro activo, ¿verdad? Que puede ser el costo, como puede no ser el costo, ya eso depende cómo lo maneja la empresa, pero en nuestro caso sí es el valor inicial, es el valor que nosotros hemos invertido para este activo. ¿Por qué Excel lo llama costo? Porque puede ser, en este caso es una computadora, ¿verdad? Pero puede ser, por ejemplo, puede ser también un edificio, y ese edificio podemos haberlo construido y haber gastado en personal, en materiales, en construir, hemos invertido tiempo, hemos puesto salarios para poder construir este edificio. Eso tiene un costo, todo eso tiene un costo, por eso es que Excel lo llama costo. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos es el valor residual. ¿Cuánto va a valer mi activo al final de su vida útil? Bueno, en este caso lo estamos diciendo que esta computadora va a valer 5.000 colones. Y finalmente la vida útil, ¿verdad? La vida útil que en este caso son de 5 años. Sabiendo eso, él me calcula los 69.000, que es lo que tiene que depreciar el año a año para conseguir que al final de los 5 años esta computadora valga nada más 5.000 colones, ¿ok? Entonces la fórmula sigue siendo la misma para todos los años, no cambia. Y la siguiente columna nos muestra un método de depreciación diferente, que es la suma de dígitos de los años, ¿ok? Esto funciona, bueno, sumando todos los años, digamos como en este caso, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, en este caso nos daría 9, 12, 14, 15, y se deprecia la fracción en cada uno de estos años. Digamos, en el primero se depreciaría 1 entre 15, en el segundo 2 entre 15, en el tercero 3 entre 15, en el tercero cuarto entre 15, y en el último 5 entre 15. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos depreciar una mayor cantidad al inicio de la vida útil del activo y una menor cantidad al final de la vida útil del activo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué consta esta función. La función es SYD, ¿verdad? Que significa, bueno, en el caso del inglés es suma de los años de los dígitos, o sea, sum of the years digits. Por eso se llama SYD. Y nos pide como primer argumento el costo, ¿verdad? Que como ya sabemos es el valor del activo, el valor inicial del activo. Luego nos pide el valor residual, igual los 5.000. Luego nos pide la vida útil. Y finalmente nos pide el periodo. El periodo es el año en el cual estamos depreciando, que en este caso sería el primer año. El primer año entonces va a depreciar un monto mayor. En el segundo año va a ir bajando hasta conseguir en el quinto año depreciar únicamente 23.000 colones. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente método, que es el de saldos decrecientes. Saldos decrecientes nos permite de igual manera depreciar más en los primeros años y depreciar menos en los últimos años. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la función, y es dB, es la función de saldos decrecientes, y esto viene del inglés declining balance. Y nos pide nuevamente el costo, el valor del activo, el valor residual, la vida y el periodo. ¿Okay? Además de eso, tiene un argumento más de mes que nos sirve para especificar el número de meses que tiene el primer año. Si lo omitimos, asume que el primer año tiene los 12 meses completos, pero si no, podemos especificar cuáles son los meses que se están depreciando en este año. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas no compran sus activos al inicio del año, ¿verdad? No, eso no siempre pasa. Yo no llego y el 1 de enero del 2018 compro un activo. Puede ser que lo necesite todavía como hasta julio, junio, agosto, y llego a comprarlo en agosto. Por lo tanto, solamente va a depreciar una parte de ese año, que va a ser de agosto a diciembre. En ese caso son 4 meses, por eso es que está la opción de mes para yo decirle a Excel que solamente se van a depreciar 4 meses del primer año. ¿Ok? De esa manera calculamos entonces
la depreciación por saldos decrecientes. Y el siguiente método es la depreciación por saldos decrecientes dobles, ¿ok? O la función se llama DDB, que viene del inglés Double Declining Balance. Y nos va a pedir exactamente lo mismo. Nos va a pedir el costo, el valor del activo, nos va a pedir el valor residual, cuánto va a valer mi activo al final de su vida útil. Me va a pedir su vida útil, me va a pedir el periodo en el cual voy a depreciar y finalmente un factor. Este factor es la tasa a la cual vamos a depreciar este activo. ¿Eso qué quiere decir? Usualmente el método de saldos decrecientes puede ser que sean saldos, pueden ser saldos dobles, pueden ser saldos triples, cuádruples, etc. Este factor es el que determina si es doble, triple, cuádruple o el factor que uno quiera utilizar. Si yo pongo el 2, es doble. ¿Qué quiere decir? Que va a depreciar el doble de lo que debería depreciar en el primer año. Si yo pongo 3, va a depreciar el triple de lo que debería depreciar en el primer año. Si no le pongo nada, él simplemente asume que es doble lo que quiero depreciar y utiliza el número 2. Pero no es necesario ponerlo. Si vas a depreciar el doble, no necesitas poner el número 2, simplemente dejarlo así. Pero, ok, como pueden ver, si le pongo el 2, sale 140. Si le quito el 2, si le quito el 2 y le quito eso, sale 140. Ok, entonces exactamente lo mismo. Ok, entonces, ¿qué es lo que significa? Que va a depreciar el doble de lo que debería depreciar el primer año. Ahora, ¿qué método me corresponde usar? Eso lo decide ya la empresa, eso lo decide el contador de la empresa, la persona que maneja las finanzas de la empresa decide eso, cómo depreciar, porque a veces sirve mejor depreciar en línea recta, otras veces sirve depreciar mejor en la suma de dígitos del año, otras veces sirve depreciar mejor los métodos de saldos decrecientes o saldos decrecientes dobles. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la cual depreciamos. Este es el valor que vamos a depreciar en cada uno de los años, ¿verdad? Dependiendo del método que utilicemos. Como ya mencionamos, en Costa Rica solamente se usa en línea recta y la suma de dígitos de años. Y en la siguiente tabla tenemos cómo va cambiando el valor del activo después de su depreciación. Veamos en el caso de línea recta. Él empieza costando, o el valor del activo al inicio de su vida útil es de 350.000. El primer año él deprecia 69.000, valiendo 281.000 ya al final del primer año. En el segundo año deprecia otra vez 69.000, valiendo 212.000, y así hasta el quinto año, donde termina valiendo 5.000 colones, que es el valor residual que nosotros hemos convenido poner. Entonces, al final de los 5 años simplemente vale 5.000 colones y ahí se decide qué es lo que se hace con el activo. Pero esta es la depreciación que le damos, que esta es la depreciación que ha venido sufriendo el activo y cómo ha venido cambiando su valor a través de los años. Veamos entonces en el caso de la suma de dígitos de los años, es exactamente igual. Empieza con 350.000 colones y recibe una depreciación de 115.000. Entonces, esos 115.000 terminan al final del primer año dándole un valor al activo de 235.000 colones. Luego deprecia 92.000, luego deprecia 69.000, luego deprecia 46.000, luego 23.000, finalmente quedando en 5.000 colones. Hasta ahí, todo bien. En el caso de línea recta y suma de dígitos de los años, podemos depreciar el activo hasta un valor residual. ¿Okay? En el caso de saldos decrecientes y saldos dobles decrecientes, esto no es posible. No es posible llegar a un valor exacto residual. En el caso de saldo, en la fórmula de saldos decrecientes o la función de saldos decrecientes, lo que hace es generar un aproximado de lo que yo debería depreciar para poder llegar, para poder acercarme lo más posible a 5.000 colones. ¿Okay? Por eso es que al final el valor de esta depreciación es de 5.026 colones. ¿Okay? Y es exactamente el mismo proceso. Él empieza valiendo 350.000 y se descuenta el valor de depreciación que tenemos en el cuadro de arriba.
Por ejemplo, 149.000 es los 350.000 menos los 200.000 que están ahí arriba, ¿verdad? Para el caso de saldos decrecientes dobles, realmente saldo decrecientes dobles no necesita un valor residual porque no hay forma de llegar a ese valor residual. Entonces, saldos decrecientes dobles, si bien es cierto, la fórmula pide un valor residual, el valor final del activo va a simplemente ser lo que va a simplemente llegar al valor que la fórmula dé. De hecho, si le quitamos el valor residual a la fórmula, el valor calculado sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en este caso, voy a quitar el valor residual, que es C5, y voy a dejar la fórmula sin este valor. Y como pueden ver, el valor no cambia porque el método de saldos decrecientes dobles no necesita de un valor residual porque es imposible alcanzarlo. Matemáticamente es imposible alcanzarlo. Ok, con eso vamos a terminar la parte de depreciación y vamos a mostrar rápidamente cómo generar un pronóstico en Excel a través de unos gráficos para que ustedes puedan utilizarlo. Ok, digamos entonces que tenemos una empresa y esta empresa ya tiene una determinada cantidad de tiempo en el mercado. Ok, entonces nosotros hemos registrado las ventas de esta empresa mes a mes durante 5 años, desde el 2013 hasta el 2017. Y hemos ido registrando la cantidad de ventas que hemos tenido mes a mes. Y bueno, a partir de esos datos hemos podido generar el siguiente gráfico, el gráfico que tenemos a la derecha, que nos muestra las ventas durante cada uno de los periodos que hemos registrado. Como podemos ver en el gráfico, las metas no han sido constantes, ¿verdad? Y eso es normal dentro de cualquier empresa. Pero lo que sí podemos ver es que hay una tendencia de nuestras ventas a ir subiendo año tras año. Siempre hay una caída, ¿verdad? Que parece mantenerse en los últimos meses de cada año parece mantenerse, parece una caída que probablemente sea en los meses de diciembre, noviembre, que la gente, bueno, no anda consumiendo nuestro producto ni nuestros servicios en nuestra empresa, sino, bueno, anda haciendo otros gastos como navideños y cosas así. Entonces, digamos que tenemos estos datos y queremos realizar un pronóstico, una previsión de lo que tenemos de lo que hemos tenido estos 5 años y queremos ver cómo nos puede ir en los siguientes 2 años a partir de estos datos. ¿Ok? Excel nos tiene una herramienta que nos permite realizar un cálculo o hacer un pronóstico de nuestras ventas en los próximos 2 años a partir de estos datos que tenemos aquí. ¿Cómo logramos eso? Bueno, primero, después de registrar todos nuestros datos, tenemos que seleccionar nuestros datos. ¿Ok? Y vamos a ir a la opción o a la pestaña de datos. Dentro de la pestaña de datos tenemos un comando que se llama previsión. Este comando va a crear una nueva hoja y me va a mostrar el pronóstico en la cantidad de tiempo que yo le indique. Entonces voy a dar la previsión y esto me va a crear este cuadro de diálogo. Me dice, ¿cuándo tiene que terminar mi pronóstico? Ok, entonces le voy a decir que termine no el 1 de diciembre, sino digamos, el 1 de enero, pero del 2020. Ok, 1 de febrero del 2020. Ahora, ¿cuándo inicia mi pronóstico? Bueno, cuando terminan mis datos, que es el 1 de diciembre del 2017. Ahí inicia mi pronóstico. Ok, el intervalo de confianza es el intervalo que le vamos a dar, ya sea para el caso en que nos va bien o el caso en que nos va mal. Ok, el intervalo de la escala de tiempo, bueno, ya sabemos cuál es, que son todas las fechas que le hemos dado y los valores son todos los montos o las de ventas que hemos tenido. Ok, rellenar los puntos que faltan con interpolación es la opción por defecto que me saca este gráfico, y luego dice agregar duplicados con
el promedio, que esa es la forma en la cual calcula Excel el pronóstico. ¿Ok? Le vamos a dar crear entonces. Y esto me va a crear una nueva hoja. Esta hoja va a contener una tabla, y ese sí tiene formato de tabla, con una copia de los datos que le he entregado a Excel para generar el pronóstico. Entonces va a contener esta tabla y me va a agregar otras columnas. Esas columnas van a ser la columna de previsión, límite de confianza inferior y límite de confianza superior. Me va a mostrar además un gráfico en el cual me va a mostrar los valores que yo le entregué en azul, la previsión con respecto a estos valores, cómo se van a comportar mis ventas en los siguientes 2 años, de acuerdo a estos valores, y cómo puede variar esta previsión, ya sea hacia abajo o hacia arriba. O sea, quiere decir que me puede ir tan bien como los valores que vienen acá arriba o tan mal como los valores que vienen aquí abajo. ¿Ok? Entonces, veamos la tabla. La tabla tiene los mismos valores, como habíamos dicho, es una copia de los valores que nosotros tenemos en la otra hoja, en la hoja de pronóstico. Y además me muestra las columnas de previsión, límite de confianza inferior y límite de confianza superior. Entonces, la previsión es esta línea naranja que tenemos aquí, la gruesa, la que nos muestra ciertos valores de pronóstico que Excel ha calculado. Como por ejemplo, Excel dice que según su cálculo, yo puedo llegar a unas ventas o mis ventas se van a mantener más o menos en 956.976 colones para el mes de enero del 2018. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí. Puede ser tan bajo como 836.000 colones o tan alto como 1.777.000 colones. ¿Ok? Esa es la forma en la cual Excel calcula un pronóstico de las ventas con respecto a la cantidad de tiempo que yo le di. Ahora, si yo muestro este pronóstico a un inversionista y le digo, ok, esos son mis datos y así es como nosotros calculamos o pronosticamos que nos va a ir en los próximos 2 años, claramente podemos ver una tendencia de nuestras ventas que van hacia arriba, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando mostramos estos datos porque hay que ver qué cantidad de años queremos mostrar para poder conseguir que el inversionista se muestre interesado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo solamente muestro hasta el 1 de enero del 2018? Ok, vamos a ver, 1 de enero del 2018. Además, primero de marzo del 2018. Ok, y ahora vamos a darle a aceptar, bueno, crear. Eso me va a crear otra hoja y me va a mostrar únicamente esta parte, ¿cierto? Si nosotros vemos el gráfico, la previsión parece que sube y luego baja. Pero obviamente no podemos ver todo porque le hemos dado un periodo muy pequeño de pronóstico. Para eso es que le damos un periodo más amplio para ver realmente cómo se comporta cómo se van a comportar nuestra venta, cuál es el pronóstico en el cual va a ir variando nuestras ventas, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, si hay, digamos, una tendencia a subir, lo cual pues podría generar un interés en un inversionista, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la cual podemos crear un pronóstico dentro de Excel de manera fácil, porque la otra forma es utilizando las fórmulas que Excel nos da para crear pronóstico. Por ejemplo, en el caso de la previsión, utiliza la fórmula pronóstico.ets con una serie de argumentos, ¿verdad? Estas fórmulas son súper complejas, por lo cual yo no recomiendo que una persona genere sus pronósticos a partir de estas fórmulas si no las entiende muy bien. ¿Ok? Entonces, la forma más fácil es utilizar la herramienta de previsión que ya te genera los cálculos con las funciones determinadas y los gráficos. A diferencia de ir a utilizar estas funciones, cada uno por su cuenta, bueno, con las cuales podrían generar datos incorrectos. ¿Ok? Ok, y eso es bueno, eso es lo que quería enseñarles de la parte de pronóstico y previsión. Con eso vamos a terminar esta lección de fórmulas y funciones financieras.
Espero que sea de ayuda y bueno, nos vemos en el próximo video.